Comencemos por el concepto de teoría, que es la forma de representar o explicar los hechos, procesos y fenómenos que vive un sistema, para este caso el sistema internacional. El sistema es el conjunto de miembros que se interrelacionan e intercondicionan. Hay un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de una teoría, que es la estructura, que es la configuración de poder del sistema, la manera en que este sistema va a operar. Y hay un tercer elemento que hay que considerar una teoría, que es el régimen o el marco jurídico institucional del sistema. Con la estructura y con el régimen nosotros conformamos el orden. El orden sería el conjunto de aspiraciones y expectativas que cada uno de los miembros del sistema tiene, condicionado o dentro de los parámetros establecidos por la estructura, la configuración de poder, y por el régimen, el marco jurídico institucional. ¿Cuáles son los desafíos que vive la teoría? Los cambios yo los comenzaría a ubicar a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza el sistema bipolar basado en la Guerra Fría, e inmediatamente comienzan a surgir actores de carácter transnacional, especialmente que conocemos como organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, en materia de derechos humanos y en materia de medio ambiente, en primer caso, en Europa, que se fue expandiendo al resto del mundo, y también se fue expandiendo a otras áreas temáticas, por ejemplo, la mujer en su condición de género, etc. Hoy en día hay una variedad extraordinaria de organizaciones de la sociedad civil que operan de manera transnacionalizada. El rol de la sociedad civil por un lado y el desarrollo científico-tecnológico por el otro son los dos elementos que tenemos que tener en cuenta para conocer la evolución de los cambios. Estos cambios inciden en la forma en que la teoría se construye. Un segundo elemento de cambio tiene que ver con el aspecto, el aparato productivo. Ya avanzado, digamos la década de los 50, comienzan a surgir lo que conocemos como empresas multinacionales, que se comienzan a configurar en el aparato productivo por actores privados de distintos estados que se unen entre sí para producir de manera mucho más eficiente y mucho más amplia. De esta forma el Estado comienza a perder su monopolio en el aspecto productivo y de manera eficiente lo hacen las empresas multinacionales productivas, que son acompañadas casi de manera inmediata por lo que conocemos como trading company, aquellas empresas multinacionales que se encargan de la distribución de lo que producen las productivas. Un tercer elemento que también comienza a surgir es la banca privada que se va transnacionalizando de forma creciente. Hoy en día es una de las actores o corporaciones más transnacionalizados que hay. Esto muestra cambios en el Estado-Nación, el Estado westfaliano, que nace con la Paz de Westfalia en 1648, hoy en día ya está dejando de ser Estado-Nación para transformarse en otro tipo de Estado distinto del que conocemos, distinto del Estado westfaliano. Y estos factores que he ido mencionando son instrumentos de cambio. La teoría de las relaciones internacionales, que comprendía prácticamente las relaciones entre los estados como los conflictos entre los estados, ahora tiene que contemplar este nuevo tipo de actores, organizaciones de la sociedad civil y corporaciones transnacionales, productivas, comercializadoras, financieras, etcétera, etcétera. Este es un elemento. Además, el desarrollo científico-tecnológico es uno de los elementos que más ha incidido en el proceso de transnacionalismo, al ir creando formas de
ir globalizando todos estos aspectos, tanto en el aspecto productivo como en el aspecto financiero. Hoy en día la moneda ya no circula como papel, sino que circula entre computadoras o como forma de datos entre bancos, etc. Esto es un factor de peso, no se puede volver atrás en el desarrollo científico-tecnológico, y tampoco se puede volver atrás en este tipo de cambios. Son cambios de carácter estructural. El surgimiento de la sociedad civil también es un factor creciente. Ya no lo hace delegando, sino que trata de tomar en sus propias manos el manejo de temas que ha observado que el Estado no se los resuelve. Derechos humanos es un factor muy significativo, como el rol de la mujer en su condición de género es un hecho muy significativo. El tema del medio ambiente, que hoy en día es uno de los temas acuciantes a nivel planetario, y que los estados evidentemente no pueden resolverlo, ¿no? Entonces la sociedad civil comienza a presionar de forma institucionalizada a través de organizaciones no gubernamentales, obligando a que el aparato estatal operar en esa dirección. Los derechos humanos hace 40 años atrás no eran ni considerados. Hoy en día forman parte de la agenda en cualquier tipo de Estado. Hay organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o la Comisión Europea de Derechos Humanos, u otras organizaciones derivadas de Naciones Unidas que se ocupan de este tipo de temas. Y eso ha sido, digamos, dado por presiones desde abajo, desde la sociedad civil, no ha sido otorgado desde arriba. El sistema, como se observa, tiene que haber variado. Si ese conjunto de miembros que se interrelacionan e intercondicionan, ya esos miembros no son los estados de forma exclusiva y excluyente, ¿no? Como el sistema interestatal westfaliano. Ahora es un sistema heterogéneo, mixto, conformado por Estado-Nación, aproximadamente unos 200, pero miles de actores transnacionales, desde organizaciones de la sociedad civil en distintas áreas temáticas, como empresas transnacionales productivas, empresas transnacionales comercializadoras, actores transnacionales como el aparato financiero, y además actores espurios, como son los que, el narcotráfico, que mueve una capacidad financiera muy importante, los comercializadores de armamento, los que se dedican a la trata de personas, etc. Que son áreas que también tienen incidencia en el sistema y que deben ser contempladas por la teoría. No pueden ser, por el hecho de ser espurias, no ser consideradas. No estamos hablando de lo bueno y lo malo, sino de lo que el poder incide. El sistema varía. La estructura, que es la configuración de poder del sistema, también varía, porque ya no es la configuración de poder de los estados, como durante el bipolarismo en la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Que era la configuración de poder entre dos bloques, dos megaactores, como Estados Unidos y la Unión Soviética, y los bloques o esferas de influencia dentro de lo que estaban. Ahora no, ahora hay una cantidad de actores transnacionales que de hecho son generadores de regla, aunque de derecho no están contemplados en el marco jurídico institucional. Esto significa que el régimen también debería variar, aunque por inercia continuamos con el mismo régimen de la post-Segunda Guerra Mundial, con algunos agregados que se han venido dando a lo largo de distintas décadas hasta la actualidad. Hay muy poco de actores internacionales, como el CIADI, por ejemplo, que es el organismo dependiente del Banco Mundial para resolver situaciones de conflicto entre empresas privadas y estados. Pero más allá de este tipo de organizaciones, no está contemplado esto. Naciones Unidas, por ejemplo, solamente contempla relaciones entre los estados. El Consejo de Seguridad solamente tiene miembros estatales, superpoderes
permanentes y 10 no permanentes. Y en la Asamblea General hay solamente estados. Las organizaciones no gubernamentales están contempladas como miembros con voz, pero sin voto. Y lo mismo en el resto de los organismos internacionales. Así que, de hecho, producen reglas, pero de derecho no están contemplados. En los parlamentos de los estados tampoco. En los parlamentos de estados están, digamos, miembros o de los estados o provincias, que son los senadores, y representantes del pueblo desde los distintos partidos políticos, y en el mejor de los casos un porcentaje dedicado a la mujer, un porcentaje dedicado a los sindicatos, pero no a los grupos corporativos. Entonces no existe este tipo de ayornamiento, de actualización del marco jurídico institucional. El régimen es variable dependiente de la estructura. Si la estructura viene cambiando, el régimen debe ir adaptándose. El tema es que todavía no tenemos nuevo sistema que reemplace al viejo sistema bipolar. Quiero decir, un nuevo sistema estable, porque se han dado algunas variaciones. Primero se tendió a multipolarismo, después se tendió a un sistema imperial a partir de los acontecimientos de las Torres Gemelas. Después este sistema imperial volvió digamos, a debilitarse y a multipolarizarse, a privilegiar lo económico por el tema de la seguridad, con un transnacionalismo creciente, ¿no? El aparato productivo mundial está siendo sumergido por sobre todo un gran aparato financiero transnacional que no se dedica tanto a la inversión productiva, sino más bien a la especulativa. Esto es lo que dio lugar a la crisis del 2007, que todavía tenemos el eco de su incidencia. Entonces tenemos variaciones en la sociedad civil. Comienza a emerger, a ir desplazando a la nación dentro del Estado y operando de forma corporativa y transnacional. Por supuesto, la sociedad civil también lo hace de manera no organizada o no orgánica, con toda la cantidad de manifestaciones no institucionales en distintas regiones, sea América Latina, sea Europa, sea el Medio Oriente, sea África, en todas las áreas tiene demandas insatisfechas que generan situaciones de conflicto, que son antisistémicas. Por lo tanto, eso produce cambios. Bueno, esto no es algo contemplado dentro del área sociológica de una teoría de las relaciones internacionales. En el área de la seguridad también tiene variaciones. Los conflictos no son solo entre estados, también hay actores transnacionales, muchos son espurios. Pero ya no tenemos ejércitos regulares. En el 2001 en Afganistán o en el 2003 en Irak, la mayoría de las tropas que fueron son ejércitos mercenarios, son ejércitos privados. Al interior de los estados, la seguridad cada vez está más privatizada. Otro aspecto que ha ido creciendo, especialmente durante la etapa de la Guerra Fría, y hoy estamos llegando a límites impensados, que es el espacio ultraterrestre. Ya el hombre ya puso un pie en la luna, no solo Estados Unidos, también China está enviando cohetes a la luna. Ya han llegado sondas a Marte y se piensa que en 9 años se puede llevar familias a Marte. Esto es, el espacio ultraterrestre se está transformando en un nuevo tipo de frontera en el cual se pueden dirimir todo tipo de situaciones, de relaciones y de conflictos, que han sido medianamente contemplados en el marco jurídico, que es el derecho internacional. Hay un derecho espacial, ¿no? que ha ido creciendo progresivamente. Pero la teoría de las relaciones internacionales
todavía no contempla este tipo de situaciones. Este tipo de cambios son los que hacen repensar la teoría que históricamente ha estado concentrado en las relaciones y en los conflictos entre los estados. Ahora son relaciones que contemplan el área social, nuevo tipo de situaciones de seguridad, el espacio ultraterrestre y las modificaciones que viene sufriendo la estructura, el sistema y el régimen.